Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de Tres Lecciones. Hoy tenemos una súper invitada, una gran amiga, Ana Isabel Martínez. Además que el tema pues del que vamos a hablar y la conversadora que es, van a ver cómo vamos a pasar de bueno hoy. Entonces, bueno, y como siempre, Migue, rico puedes estar contigo como cada 8 días. ¿Cómo estás? Hola Cristi, muy bien. ¿Y tú? Súper, súper. Me Entonces, alegro. Ani, siempre como empezamos este espacio es que te damos un tiempo, es como esta primera parte, este primer momento para que te presentes y le cuentes a nuestra audiencia un poquito sobre ti y ya luego entramos en materia de las 3 lecciones, que hoy vamos a hablar sobre reputación y liderazgo, que es un tema bien chévere y bien relevante en estos momentos. Pues primero y como siempre, a los dos, gracias infinitas. Yo les estaba diciendo cuando me hicieron la invitación, esta es de las mejores cosas que me ha pasado seguramente esta semana, el mes. Muchas gracias por lo que significa y por el trabajo tan maravilloso que están haciendo. Yo creo que hoy estamos en una era donde el contenido es el rey, pero el contenido de calidad es la gran diferenciación y muchos podemos estar en el ejercicio de emitir contenidos, pero la calidad del contenido que ustedes están creando, emitiendo, compartiendo, es una cosa maravillosa. Entonces, los felicito y nada, qué delicia. Muchas Eh, gracias. ¿Por dónde empezar? No sé, pues, Empecemos la historia desde el principio. sí, puede ser muy difícil, pero bueno, listo. Digamos pues que yo estudié comunicación social, soy comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, muy en contra de mi papá. Cuando iba a estudiar comunicación, él decía que qué tristeza, que qué desperdicio, que por qué no estudiaba derecho. Y yo pues comunicadora cerrada porque la universidad tenía claro que me gustaba el mundo corporativo y que ahí quería estar. Trabajé, digamos que empecé mi carrera al interior de las empresas, entonces trabajé en Cadenalco, estuve encargada de las comunicaciones de ley en su momento, después En ley, migré que no se de note la edad. de ley, además yo trabajaba al lado del cafetero, que para los que vivimos en Medellín, pues eso era un ícono, Wow. el ícono, ahí eran las Total. cafeteras de ley, y una de mis misiones en esa época era acompañar desde comunicación en las promociones de Don Julio. Eso Hágame el también ¡Ay, favor. me morí! Ah. era algo súper importante. Ahí tuve mis primeras metidas de pata. Ay, Eh, perdón un momentico, voy a hacer la misma observación que hice en el correo que les mandé a los estudiantes y es decirles que ley es, pues que trabajabas para una compañía de retail que hoy hace parte del Grupo Éxito, porque creo exactamente. que muchos de nuestros estudiantes no tienen ni idea de qué les estamos hablando. El Ley era una de las Total. marcas de Cadenalco, Así es. pues de las marcas y de los negocios de Cadenalco. Claro, claro. Era guardadas las proporciones, porque no es lo mismo, pero guardadas las proporciones, era como trabajar hoy para Carulla o, digamos, para Así una es. superficie de retail. Entonces, empecé duro porque mi jefe en práctica, Jenny Tamayo, una persona a la cual le tengo mucha gratitud, era a su vez profesora mía en la universidad en ese momento y en todas las clases siempre hacía las preguntas difíciles y me miraba como, te tenés que saber la respuesta. Y si yo no sabía, entonces después en cadena, entonces ya me regañaba. Fue a la universidad y me devolvió, literalmente me devolvió y le dijo a la coordinadora de prácticas, mire, si estas son las niñas con mejores promedios, yo no me quiero imaginar cómo son las peores. Es que no Hágame el saben ni favor. escribir un boletín de No, prensa. no te creo. No puede ser. Me morí. Me devolvió, yo pues casi me muero, porque en Pues realidad me claro. pusieron a crear toda una convocatoria para prensa y en realidad en la universidad no nos habían enseñado cómo se hacía un relacionamiento con medios de comunicación. Y yo hice fue una tarjeta de invitación, yo no hice un boletín de prensa, entonces sí, me lo tenía merecido, no sabía, pero, pero yo creo que ahí empieza lo bonito porque eso va muy de la mano con una frase con la cual me educó siempre mi papá, que me decía, Ani, no me diga que no se puede, dígame que no se pudo. Y desde ahí, digamos que forjar ese carácter perseverante ha hecho en mí que cosas que parecen imposibles para mí no lo sean.
Entonces, en ese momento yo me pude haber quebrado, pude haber dicho que entonces que me cambiaran de práctica o lo que sea. Y yo dije, no, si este va a ser el nivel, entonces vamos a darle la talla pues a la jefe, vamos a darle la talla al reto que estamos teniendo. Y empecé a trabajar durísimo por aprenderle a ella, que en su momento era una de las grandes relacionistas públicas que tenía Medellín. Y fue una experiencia tan bonita que cuando se terminó la práctica, el día en que se terminó la práctica, me acuerdo que entré a la oficina de ella a despedirme y le dije, pues que gracias por todo, que había sido una cosa maravillosa. Y me dijo, siéntate que hay algo que te tengo que confesar. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué me irá a decir ahora? Y yo le dije, ay, Jenny, ¿qué me vas a decir? Entonces me dijo, Ani, mira, aquí por política los practicantes no se quedan en la organización. Pero ha entrado tanta gente a esta oficina a pedirme que te deje, que yo creo que es mi responsabilidad preguntarte si tú te quieres quedar. Como jefe, yo no te quiero dejar. Y la razón por la cual no te quiero dejar es porque me parece fundamental que tú conozcas otros mundos para que de ahí elijas por dónde quieres navegar. Pero si tú te quieres quedar, las puertas están completamente abiertas. Que eso también habla mucho de liderazgo y lo que vamos a mencionar hoy en materia de reputación, porque era cómo haberse construido una reputación como practicante al punto de que te dijeran las puertas están abiertas y te puedes quedar, Claro. pero también cómo habla de liderazgo de parte de ella, de yo no soy egoísta, yo no te amarro aquí, la decisión es tuya, pero mi visión es que puedes tener un mundo más amplio. Así arranqué pues en la vida profesional. Después, Hay una pregunta en este punto y es, has mencionado varias veces a tu papá. ¿Por qué quería tu papá que estudiaras Derecho? ay, Miguel, mi papá, yo creo que primero veía en mí como ese talento argumental y esa capacidad, digamos, de interacción en materia de poder analizar escenarios desde muchos puntos de vista y tratar de encontrar como la mejor manera de encajar las piezas y de buscar una solución, además del carácter, creo, pues de ser una persona, como les he ido contando, que a mí no me frenan las dificultades, que me parece que las cosas se pueden hacer. Y en su momento también, porque es que comunicaciones siempre ha tenido varios estigmas, y uno de ellos es presentadora de televisión, Claro. Claro. o la que escribe los discursos, y yo creo que parte de su visión era qué desperdicio, pues yo no quiero que mi hija se quede ahí. Y hoy, muchas veces digo, pucha, yo pude haber estudiado Derecho. Pues no es tarde, pero Nunca es tarde. nunca es tarde. En realidad no porque lo considere que sea una profesión completa que quiero estudiar, pero sí porque es un complemento maravilloso para el ejercicio reputacional y comunicacional. Y sobre todo cuando trabajo casos de crisis, siempre mi área amiga o mi área aliada en una gestión de crisis en una organización es el área jurídica o el equipo jurídico. Claro. Entonces, no lo estudié, pero trabajo con ellos Todo el Bien. día. Y la otra pregunta que te quería hacer, porque digamos que tu ejercicio profesional está partido como en dos momentos, diría yo, uno en ese mundo corporativo y otro ya pues más independiente, más de emprendedora. ¿Cómo le explicamos a los estudiantes cuál es el rol del área de comunicaciones en una corporación o en una organización? Ay, maravilloso. Te lo podría contestar teórico, pero yo te lo voy a contestar como se lo cuento incluso también a mis alumnos. Yo creo que nosotros somos los sentidos de la organización. El área de comunicaciones son los Qué sentidos chévere. de la organización. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que sentir qué está diciendo, qué está haciendo la organización. Tenemos que tener la capacidad de una visión estratégica para ayudarle a los directivos a orientar a todos los empleados en torno a esa estrategia. Tenemos que tener la capacidad de, digamos, de interpretar el mood de la organización para ayudar a fortalecer cultura. Somos los comunicadores por excelencia, entonces la habilidad del habla o de la transmisión está ahí aplicada, pero todo muy en función, siempre lo he visto así, del sentido humano de las organizaciones. Yo no consigo una organización sin comunicación y eso es distinto a una organización sin área de comunicaciones.
Entonces, que no la tenga me da mucha tristeza. Ojalá todas las organizaciones tuvieran alguien que trabaje comunicaciones formalmente, pero la organización en sí misma se comunica, haya o no haya equipos de comunicación. Y es como el ADN, es lo que circula, es lo que permite que la organización tenga interacción, porque si nos vamos al principio más básico y más simple, una organización es una agrupación de personas. Y el ser humano se tiene que comunicar por excelencia, porque es que el ser humano se tiene que relacionar por excelencia. Eso ya está comprobado desde las Claro. épocas de las cavernas. Hemos buscado elementos de comunicación, así no sean verbales, y si decidimos agruparnos para un propósito, un fin común, pues cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a trabajar por ese propósito si no estamos todos sincronizados en esa misma línea. Entonces, para mí es los sentidos de una organización. De Me acuerdo. encanta esa definición, nunca la había Súper oído, chévere. pero me parece súper chévere y desde todos los puntos, pues de lo que cada sentido es bueno en, ¿cierto? Porque aplica todo eso, desde escuchar, desde comunicarse, pero desde observar, muy chévere. Sentir, Y desde el sexto sentido, Cristi, ahí me atrevo a también. meterle ya otros temas, desde el Sí, sexto sentido, porque yo creo que comunicaciones tiene que tener esa capacidad de intuir, ya que por ejemplo estábamos hablando de crisis y riesgos, de intuir esto por dónde va, esto por dónde se puede desarrollar. Muchas veces en entrevistas a profesionales para entrar a cargos, a mí ni siquiera me descresta la hoja de vida, es más la conversación y ver en esa conversación si tiene ese feeling que muchas veces uno no tiene la capacidad de enseñar, sino que viene en la persona. en la experiencia que yo he tenido con comunicadoras organizacionales, siempre he notado una característica común que me parece súper importante además, y es que yo creo que son las cuidadoras de las formas. Son esas personas, son como la mamá cuando le dice a uno, hijo, no salga todavía a la casa, venga, peínese por aquí, organícese el cuello, no sé qué, témplese la camisa. O sea, ese tipo de cosas, pero a nivel corporativo, es como parte de la salvaguarda de ese equipo de comunicaciones. Y a mí me parece que eso es una cosa súper bonita y súper clave, pues, para la imagen que proyecta cualquier institución. Completamente, Miguel, y además, si la persona encargada de comunicaciones, porque tú lo pones en un, digamos, en un término que yo comparto, y es que muchas veces somos comunicadoras mujeres, las que estamos a cargo de Sí, esa función. A veces también hay hombres y igualmente talentosos, pues digamos que esto no es un tema de de género, acuerdo. pero sí pasa con frecuencia que las mujeres tenemos ciertas habilidades como cuidadoras, como bien lo decías, que inicialmente puede ser de las formas y con eso ya el aporte es increíble, pero incluso más allá, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como encargados de las comunicaciones en las organizaciones es ser esa persona de confianza que está en el back para que tú puedas estar en el front. De Me acuerdo. explico. Nosotros tenemos que Chévere. convertirnos en esos psicólogos de los directivos y aquí voy entrando en materia pues con lo que es mi día a día, que es la conexión con esos seres humanos detrás de esos cargos, porque es muy difícil ejercer el poder y es muy difícil además las expectativas de liderazgo. Ajá. Son unas cargas muy difíciles para los directivos y las directivas. Entonces, hay muchos temores en ellos y los desafíos de tener que liderar y de estar expuestos comunicacionalmente vienen también con todos esos temores. La exposición, el equivocarse, el no decir las cosas como son, el que te tachen, el que te controviertan en público, el que te ataquen, todo lo que pasa en estos ejercicios directivos, no estoy hablando solamente de redes sociales, sino en el ejercicio No, directivo no, en todos, general, claro. y desde ahí, nuestra misión es estar atrás para darles seguridad, para ayudarles a hacer mejor su ejercicio, para ayudarles a ser unos mejores comunicadores en todo el sentido de la palabra. Entonces yo siempre estoy detrás, pero para que tú puedas estar al frente seguro o segura, tranquilo, confiado, haciendo bien tus cosas,
porque hay siempre un respaldo y una preparación pues que te acompaña en todo momento. Además son unos roles que a veces se vuelven muy solitarios porque pues el presidente a quién le va a, a quién le va a Total, consultar pues si no total, tiene el jefe al lado. Absolutamente, total. Ni Sí, los pares. absolutamente. exacto. Incluso aquí, pues, Infidencias, digamos que mi trabajo tiene dos frentes distintos. Uno es como el proactivo, y es que rico, Ani, hacernos una medición de reputación, o ayudarnos a armar el equipo de comunicaciones, o una estrategia, o una preparación de algo. Pero el otro frente, que es muchas veces más difícil, es el de crisis reputacionales. Y el de crisis reputacionales, conectando con lo que estamos hablando, generalmente yo llego a esta persona o a esta organización y les digo, mire, háganse de cuenta que usted llegó a consulta con el psicólogo y que usted se va a sentar en el diván y aquí vamos a llorar juntos lo que tengamos que llorar, porque tengo que conocer las cosas como son y debo conocer la verdad, por dura que sea, para saber cómo enfrentamos esto. Entonces, tiene que haber un ejercicio de confianza tan absoluto que si no, lo que haríamos es una gestión de crisis, pero basada en algo más cosmético, y yo no creo en eso. Ajá. Entonces, por eso insisto en el tema de la condición humana. Yo no veo cargos, yo veo personas, y en esos ejercicios hay una cantidad de situaciones que pueden intervenir para que algo salga mal o para que algo salga bien, pero basado también en lo que soy yo como ser humano y en esas fortalezas o en esas debilidades. Entonces, sí es un tema que tiene mucho que ver con todas las ciencias humanas. Total. Y bueno, Ani, para no saltarnos e irnos a las lecciones, hagamos un resumencito rapidito. Nos quedamos en Cadenalco, ¿de ahí qué pasó? Cadenalco. Después me invitaron a volar, a Ay, crear el departamento de ¿verdad? comunicaciones de una aerolínea muy hermosa, muy hermosa. Fue una época preciosa que se llamaba Tampa Cargo, hoy hace parte de Avianca, y era crear el departamento de comunicaciones. Esa tarea empezó en Medellín, después me trasladaron a Bogotá, entendiendo que comunicaciones debía estar allá, y esa fue una época hermosa, o sea, de verdad un vuelo a 35.000 pies de altura, porque éramos un grupo de personas muy jóvenes que nos dieron responsabilidades muy grandes, con un jefe completamente empoderador, y volamos, literalmente volamos en esa época de Tampa. Estando en Tampa, tomé la decisión de irme a hacer una maestría en España. Me fui a estudiar a la Universidad de Navarra un máster de comunicación corporativa y política. Luego, pues me iba a quedar allá, pero estando en España, pues sucede la trágica partida de mi papá. Entonces me toca devolverme del máster. Enfrentar aquí pues todo lo que tenía que ver como con su entierro. Yo creí que me iba a poder devolver, pero ahí arranca el duelo, que siempre es una situación tan incierta y tan potente, y entendí pues que mi lugar estaba aquí con mi familia. Entonces decidí quedarme, y al quedarme pues venían una cantidad de decisiones de cambios en la vida, y yo me había ido a estudiar a España porque yo quería trabajar en una consultora de comunicaciones. Esa era como la meta que tenía. Entonces, basada en este tema del carácter y de que nada me queda muy grande muchas veces, dije, bueno, yo quería trabajar en una consultora, no lo voy a poder hacer, pero pues yo puedo montar la consultora. La moto. Entonces, Fácil. ya montamos una consultora. Entonces, ahí nació Goodwill Comunicaciones. Fue una empresa de consultoría en reputación. Digo que fue porque cerramos hace 2 años, una decisión de vida también. La vida es de ciclos preciosos, y una decisión de vida también muy asociada con el duelo de mi papá, porque ha sido un camino muy bonito, literal, o sea, tiene que ver con el Camino de Santiago. Yo me fui a hacer el duelo de mi papá al Camino de Santiago por etapas y por años, y ha sido un camino que me ha llevado a ir tomando decisiones de vida a veces duras, difíciles, eh, pero pues realmente que van más con la esencia de lo que soy hoy. Entonces hoy tengo mi propia consultora, pues la otra también era propia, pero tenía una socia. Hoy es mi empresa, soy yo con yo, se llama Ani Martínez Consultoría, muy acompañada también por razones de fondo. Y para volver a caer en el tema profesional,
es el entendimiento de qué significa la confianza de un cliente. Entonces, muchas veces los clientes cuando tenía la otra consultora me decían, Ani, no me mandes consultoras porque yo te estoy contratando a ti. Yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú estés en la reunión. Y eso es muy demandante. Y al principio yo peleaba mucho con eso, pero después entendí que es que la confianza era personal. Y que como este trabajo implica tanta confianza por esa vulnerabilidad humana de la que estábamos hablando, mis clientes me querían ahí y yo también quería estar ahí con ellos y poderlos acompañar en el proceso completo de principio a fin y no, como hacen muchas consultoras, ganarme un contrato, pero después mandarte 2 o 3 personas de mi equipo para que te atiendan y yo no volví a aparecer y después te mandan la facturación. Entonces, muy impulsada por eso hago un cambio en el modelo de negocio, reconociendo fortalezas, pero también incapacidades, y es que mi tiempo es limitado, entonces yo no puedo tener 45 clientes, sino hago una consultoría boutique, mi cliente y yo nos escogemos, es una elección mutua basada en la confianza y puedo tener un número límite de clientes, pero tengo la tranquilidad de que estoy ahí con ellos y ellos tienen la tranquilidad de que estoy ahí con ellos. Entonces, me gozo al 100 este trabajo hoy en día, mucho más libre, más versátil, más limitado, sí, en cantidad, pero siento que he ganado en profundidad una cosa maravillosa. Me encantó eso que dijiste de entender qué significa la confianza de un cliente. Sí. Porque yo creo que ahí solo ya hay una extraordinaria lección. A- a- Probablemente pues por lo que viví en mi casa, sobre todo pues de cuenta de mi mamá, yo siempre he considerado que cuando alguien confía en uno, uno queda con una deuda que no se puede pagar. Es decir, el que confía en ti te está entregando algo tan supremamente valioso Sí. que eso no tiene precio. Y entonces, pues la responsabilidad que uno adquiere automáticamente es una responsabilidad de guardar la confidencialidad, de manejar bien la información, de todo eso. Pero qué tan importante eso que nos acabas de decir, porque yo creo que es también tan humano a veces el no valorar la confianza del otro y tiene unas repercusiones tan grandes en el mundo de los negocios, en el mundo interpersonal y demás. Así es, Miguel, incluso porque acabas de decir algo por lo cual no quiero pasar muy rápido, porque dijiste es que la confianza no tiene precio. Para mí eso es tan real que incluso el eslogan de mi empresa actual es el valor de la confianza, porque no es un tema de precio, o sea, es un tema de valor, es que es, es, es tan profundo, es una conexión tan profunda que, que migra de cliente y terminan siendo amigos, porque es que estás en unos momentos con ellos de tanta exposición, de tanta vulnerabilidad, de tanto riesgo, de tanta dificultad, que tú te vuelves un soldado más de esa causa, tú pasas a ser de esa compañía lo que se necesite y lo que haya que hacer con tal de poder superar ese momento y esos lazos que se crean y esos vínculos que se generan en esos momentos de dificultad, para mí son vitalicios. Sí, de acuerdo. Entonces, no hay nada más hermoso que encontrarme hoy con un cliente en la calle y podernos saludar con un abrazo súper fuerte, porque vivimos juntos algo que nos dejó una conexión ya como una huella de por vida. Súper Tan chévere. bacano eso. Y me parece que eso conecta todo este tema de la confianza muy chévere con lo que vamos a hablar de reputación y liderazgo. Y pues porque al final reputación tiene mucho que ver con confianza. Todo, tiene todo que ver porque hay nuevamente muchas definiciones académicas, pero para mí reputación es tu capacidad de generar confianza. Total, Pues sí, total. o sea, Entonces, reputación son claro, percepciones, cómo te claro, perciben, ¿cierto? claro, Eso tiene unas definiciones, claro, claro. pero finalmente el tema es para qué, ¿cierto? ¿Para qué gestiono Sí, yo mi sí, reputación o por qué me importa mi claro, reputación? Pues porque es mi capacidad de generar confianza. Ujú. claro, total.
Entonces hablemos un poquito por qué elegimos este tema de reputación y liderazgo. Cuenta un poquito cuando conversamos así por puros mensajes de WhatsApp, por qué elegimos el tema. Bueno, yo creo que son muchas cosas porque en su momento te decía, reputación es una sombrilla súper amplia, ahí caben una cantidad de temas que, mejor dicho, dan para el libro. Entonces, si tú hablas de reputación y cultura es algo, si tú hablas de reputación y marca es otro, reputación y crisis es otro, reputación y, bueno, son miles de variables todas asociadas. Pero dijimos el tema de reputación y liderazgo, primero porque nunca pasa de moda. Segundo, porque venimos de una pandemia donde eso se puso totalmente en evidencia. Tercero, porque estamos viviendo un momento de país que nos pone a hablar de liderazgos y hago referencias como a la situación política, pero con todo lo que implica también acompañar ese momento tan importante del país y porque mundialmente también estamos ante otra situación para mí muy dolorosa, que es la invasión de Rusia a Ucrania, pero absolutamente preciosa para analizar desde lo que es coger una situación de crisis, tener un ejercicio de liderazgo y convertir eso en una ganancia reputacional. De acuerdo. Entonces, digamos que podemos hablar de todos esos temas y muchos más, pero creo que fueron como las 4 razones pues, que nos llevaron a escoger ese enfoque, Cristi. Y hablemos un poquito porque a mí la verdad me llamó muchísima la atención cuando me contabas, pues cuando me planteaste los temas y las opciones y me decías precisamente ese último que estás tocando del presidente de Ucrania, el tema de su liderazgo y su reputación y esto que nos acabas de decir, profundizarnos un poquito más sobre el tema y lo podemos empezar a atar entonces con las lecciones, porque me parece súper interesante con lo que estamos viviendo. Mira, a mí me parece muy lindo uno poder explicar cosas a través de casos, porque creo que es como la forma en que uno aterriza más fácil esos conceptos. Entonces, vivo muy pendiente de los casos para tratar de explicar siempre qué es el tema de reputación a través de casos. En en el caso, o más bien en esa situación dolorosa que estamos viviendo como mundo y que nos interesa a todos, o nos debería interesar a todos, digamos que hay una historia de fondo que uno no la puede resumir tan fácilmente como 20 minutos de conversación pues que podemos tener hoy. Pero digamos que si lo queremos convertir en un caso de análisis de crisis y reputación, tiene una cantidad de variables muy bonitas porque estamos ante una exposición mundial de una situación de 2 países y ya el resto del mundo involucrado, pero donde muchos de nosotros, y tú lo ves conversando con la gente, muchos de nosotros no sabían que Zelensky existía, el presidente de Ucrania. Muchos no sabían dónde queda Ucrania. Es decir, eso para nosotros era un mundo completamente lejano. Pero esto se vuelve un caso muy bonito de analizar, es justamente por eso, porque entonces permite explicar, digamos, las diferencias entre reputación y visibilidad. ¿Qué pasa en el caso de Zelensky? Zelensky, cuando empiezas a leer sobre él y a profundizar, hoy en día está casi que en categoría héroe, héroe mundial, y es un presidente. Entonces, digamos que su cargo es presidente de Ucrania, ese es el cargo, pero el ejercicio de liderazgo que ha hecho lo tiene ya en una categoría reputacional distinta y es que le den reconocimiento de héroe en distintos medios de comunicación o en distintas esferas, bien sea políticas, económicas, comerciales, pero ha logrado un apoyo tan significativo a nivel mundial por su gestión de liderazgo durante la crisis que incluso hoy vemos todos cómo no ha sido tan fácil esa invasión rusa como se pensaba que podía ser, justamente por esa capacidad de resistencia, pero también por la forma en que él ha decidido gestionar la coyuntura. Entonces, hoy la reputación de Zelensky, que sin duda está asociada a haber tenido una mayor visibilidad, porque yo puedo ser visible, pero no tener buena reputación. Y eso es importante aclararlo. El caso del otro. Y muchos otros, Miguel, pero digamos que aquí me voy a detener pues también para ser justa y objetiva,
no hay una sola reputación, eso depende de a quién le preguntes. Entonces, Claro. seguramente en algunas esferas tú vas y consultas la percepción que tienen sobre Putin y posiblemente da que tiene una buena reputación. Sí, Pero claro. digamos que para poder tener una conversación centrada más es como la percepción de la ciudadanía mundial, pues o de la sociedad a nivel mundial, lo que sí ha pasado es que en esas características de gestión de liderazgo de Zelensky ha logrado cumplir como con lo que yo llamo la lista de chequeo del liderazgo en crisis, Ajá. porque sí hay unos parámetros que se pueden volver como comunes a las situaciones, independientemente del tipo de crisis que sea. Entonces, ¿qué encontramos en Zelensky? Muchas variables, pero digamos, la primera es conexión con un propósito superior, si lo hablamos incluso en el lenguaje empresarial. ¿Qué dice Zelensky? Nosotros no estamos peleando una guerra, nosotros estamos luchando por nuestra libertad. Y ese es el propósito superior. Él está conectado con su gente ante un propósito que incluso muchas veces hace que varios estén dispuestos a perder la vida por alcanzar ese propósito. Simon Sinek lo habla muy bonito también en uno de sus libros, cuando dice, es que un propósito superior debe ser tan movilizador que haya gente que esté dispuesta a sacrificarse por eso solamente para que el bienestar le quede a generaciones posteriores. De acuerdo. Entonces, propósito superior claramente establecido. Conexión absoluta con sus audiencias. Si ustedes ven, Zelensky le habla a los ucranianos, pero le habla también a los líderes políticos, le habla al resto del mundo y les dice, vengan y ayúdenos, que es que necesitamos librar esta guerra y solos no somos capaces. Él le habla a distintas audiencias, pero completamente conectado con lo que esas audiencias necesitan escuchar de un presidente en estos momentos. Él podría estar enfrentando el caso simplemente de una visión muy institucional, pero se conecta. Y no solamente se conecta desde el entender que le tiene que hablar a varias audiencias, sino que lidera con el ejemplo. Entonces hemos visto un presidente que estuvo primero emitiendo desde su oficina, pero que después se puso su traje de soldado y se fue al campo y desde el campo manda sus señales y sus videos y sus comunicados. Y cuando Estados Unidos le dice, le vamos a mandar ayuda para sacarlo de allá, le dicen, no, ustedes no han entendido, es que yo no necesito transporte, yo necesito munición. Yo me voy a quedar aquí peleando hasta el final. Entonces, ese walk the talk del que tanto nos hablan los gringos en todas las teorías de liderazgo, Zelensky lo cumple supremamente bien porque él está ahí y trasnocha y está con las bases y digamos que no es un ejercicio de superioridad, sino por el contrario, yo soy uno más de los ucranianos que están luchando por su libertad. Otro punto, el cuarto, que me parece que es un ejercicio para mí apasionante estudiarlo, es la comunicación efectiva. Él tiene una comunicación súper potente. Usa unas frases y un lenguaje que todos podemos comprender. Cuando uno sigue el Twitter de Zelensky y todo lo que él dice son muchas veces mensajes muy cortos o videos cortos, pero en una comunicación completamente asertiva para todas las audiencias, aunque le esté hablando, digamos, a sus pares políticos o a la OTAN, pero él habla sencillo, conecta súper fácil con su lenguaje y tiene unas frases que son frases de titular de periódico. Es capaz de sintetizar para decir frases que de verdad se vuelven noticia. Tiene otro de sus capacidades en esos ejercicios de liderazgo, que es esa capacidad de inspirar, de que la gente camine con él, porque es que cuando él ya se vuelve uno más, cuando él lidera con el ejemplo, hace que la misma gente, no solamente de su país, sino todos los que estamos pendientes de la situación, digamos, escucha, este tipo de verdad hay que ayudarle. Entonces, cuando él Claro. lanza, por ejemplo, un mensaje y le dice a Elon Musk, nos vamos a quedar aquí sin internet, ayúdenos, y Elon Musk le manda sus satélites, él además, ahí va la quinta, se muestra vulnerable, que es una característica fundamental cuando yo estoy gestionando crisis, y es, mire, somos humanos, cometemos errores y somos vulnerables, y desde ahí pido ayuda. Él no es omnipotente, él no es el que no van a destruir, no, él dice, Como el aquí otro. nos van a matar y necesitamos ayuda. Y otra, digamos, para mí de las características finales, porque me puedo quedar
subrayando muchas más, pero donde creo que lo ha hecho supremamente bien es convertir esto en una causa mundial. Digamos, el propósito superior del que hablábamos ahora, la libertad de Ucrania, porque él la plantea así, luchar por la libertad de Ucrania, él ha sabido conectarlo con lo que son hoy valores universales, la paz, el rechazo a la guerra, la solidaridad, la empatía. Entonces, en toda su gestión del liderazgo, él conecta perfecto con esos valores universales y desde ahí sabe cómo dirigirse a esas distintas audiencias, aunque no necesariamente con mensajes segmentados. Él puede sacar un mismo mensaje que lo ve el mundo entero, pero todos nos sentimos, perdón porque estoy generalizando, todos no, puede que todos no, pero muchos nos sentimos conectados con esas invitaciones que él hace. Y si a eso le sumamos ya el ejercicio que el resto de gente ha hecho de demostrar apoyo, de cancelar patrocinios, de bajar a Rusia del SWIFT, o sea, ahí vinieron una cantidad de respuestas, pero si ustedes se ponen a ver, las respuestas incluso más rápidas inicialmente fueron comerciales y deportivas, no necesariamente políticas ni financieras, esas han venido después, pero él ha sabido sumar apoyos, ha sabido cohesionar en torno a la defensa de lo que propone Ucrania. Y él, pues puede que lo estén catalogando ahora de héroe, pero él se siente uno más. Él no está por protagonismo individual, sino porque es que de verdad están convencidos de la causa que están defendiendo, que es la libertad del país. Sí, a mí me parece que el hombre, como tú dices, además uno podría seguir aquí sacándole pues una cantidad de cosas, porque desde el hecho mismo de su vestuario, de la manera, o sea, cosas pues que igual en el mundo corporativo también es súper importante, pues el cómo se viste el líder, el que, dónde se para, en fin, todo ese tipo de asuntos. Total. Hay una cosa que tú no mencionaste que a mí me ha llamado poderosamente la atención de una manera positiva de él, y es su responsabilidad con respecto a las armas nucleares que tiene Ucrania. Es decir, él tiene un botón con el que podría escalar esto a una cosa completamente diferente. Alguien inclusive no hace mucho le oí decir un comentario y decía, pero él por qué no ataca a Rusia, él por qué no les manda un misil, no sé qué. Decía, bueno, parte de su estrategia primero ha sido defenderse, no atacar, y segundo, una responsabilidad absoluta sobre el armamento nuclear que tiene el país, entendiendo pues que el llegar a tocar eso sería claramente pues el acabose para todo el mundo. Y eso me parece que uno tiene que tener un carácter o una, no sé, una fuerza interna muy tesa, porque es que la tentación todos los días debe estar ahí. O sea, con la rabia que debe producir todo lo que están viviendo, debe tener mucha gente que le debe estar diciendo, bueno, pero después la instrucción a ver y nos movilizamos, ¿cierto? Discernimiento. Es la palabra, sí. Porque normalmente en esas situaciones de crisis está todo tan caliente que es muy difícil poder separar para tomar decisiones acertadas. Y nosotros en la comodidad de los hogares estamos viendo los videos, pero uno metido allá en el campo de batalla es otra cosa, con el cansancio acumulado, con las presiones, con la fragilidad humana, con la cantidad de vidas que se han perdido, con seguramente también la tristeza de esas vidas que ellos mismos van perdiendo, las bajas que van teniendo desde su punto y además las bajas desde el lado ruso, porque es que cuando a él le duele la vida de todos. Claro. Y hasta ahora nosotros no lo hemos visto dirigirse de una manera equivocada hacia el ejército ruso. Él se dirige, digamos, es a la cabeza de Rusia y le dice, no, paremos esto, para esto, mira lo que le está haciendo a un país, pero él no denigra digamos, de los pares que se están enfrentando. Él lo que hace es el llamado a su par, que creo que... Y eso me parece...
súper chévere y que tiene todo que ver con la primera lección, donde pues aquí me la voy a chiviar, que hablas de que tanto el liderazgo como la reputación se trabajan desde la esencia, ¿cierto? Y desde adentro, y uno con él ve eso súper claro. Cristi, sí, absolutamente sí, y para mí es como el gran mantra. Creo que uno de los temas con los que yo más intento luchar, si esa es la palabra ahora que estamos hablando de guerra rusa, es con el entendimiento de reputación como algo muy de fondo. Entonces, a mí me dicen, vení que te vamos a llamar para que nos arregle la reputación y entonces, ¿cómo nos pones a salir en medios? O cómo nos arreglas esta situación que tuvimos en redes sociales, o cómo nos ayudas a maquillar esta situación. Y no, para mí eso es un no rotundo, incluso yo por eso les hablaba ahora de mis clientes y yo nos elegimos mutuamente, porque no todo el que tenga una crisis, para mí es una persona con la cual yo quiero trabajar, es una empresa con la cual yo quiero trabajar, porque es que siempre habrá un principio rector que para mí es la ética. Yo creo en la ética de los negocios y yo creo la gestión de reputación como un principio de cómo puedo generar confianza con mis grupos de interés. Entonces, desde esa manera de ver reputación, para mí no hay nada más distante de ese entendimiento que lo cosmético. Lo que pasa es que es más fácil decir el liderazgo se trabaja desde adentro, porque tú inmediatamente lo entiendes, porque estás hablando de una persona y dices, no, claro, tiene toda la lógica del mundo. Pero cuando tú dices la reputación se trabaja desde adentro, no necesariamente es tan fácil de entender el concepto, porque no todas las empresas tienen asociado la relación de identidad, imagen y reputación. Entonces, normalmente es más frecuente que tengan asociado imagen y reputación, pero no identidad y reputación. Y para mí es un triángulo virtuoso, porque yo no puedo proyectar lo que no soy, o si lo proyecto se me termina cayendo, porque no está una esencia detrás que lo pueda sustentar. Entonces, así como un líder se trabaja, yo sí creo que hay personas que nacen con unas características innatas de liderazgo, pero también hay otros líderes que de pronto aparecen en un momento de coyuntura cuando nadie se esperaba y muestran todas esas habilidades. La reputación también se trabaja desde adentro. La reputación tiene todo que ver con esa esencia de la organización, esa cultura organizacional, esos comportamientos que nos caracterizan y cómo somos capaces de proyectar eso hacia afuera. Porque si no, te queda un ejercicio de marca que puede quedar muy bien hecho y es cómo me quiero proyectar, pero no necesariamente cómo soy. Y algunas veces esos ejercicios de marca quedan desligados de la esencia de la organización y terminamos definiendo o arquetipos de marca o características o incluso valores en los afiches de las filosofías organizacionales que no corresponden con la manera como nos comportamos, que no corresponden con la manera como actuamos, como tomamos decisiones, cómo somos, cómo interactuamos y nos interpretamos. Viste, es Entonces que siempre para mí, cosas difíciles en la vida y la coherencia. ni me lo digas, Eso, ni o me lo sea, digas. eso que estás diciendo es que de verdad eso implica un trabajo muy teso. O sea, cuando uno asume un rol de liderazgo, cuando una organización asume una posición, cuando una organización va adquiriendo cierta reputación que la tiene que mantener, pues no es fácil el uno ser consistente y coherente y mantenerse y no sé qué, porque en la mayoría de las veces eso implica también unos sacrificios importantes. Enormes y un autoconocimiento. Uy, total, Profundo. Entonces, total. es para mí como el gran faro, siempre, el reto de la coherencia, pero no es fácil de alcanzar. De No estoy acuerdo. diciendo que por no ser fácil no haya que trabajarlo, por el contrario, Al siempre contrario. debemos estar pues como en esa ruta, pero claramente como personas, como compañeros de trabajo, como jefes, como parejas, como hijos, todos tenemos algunos momentos de humanidad en que se nos sale la incoherencia. Sí, Total. de acuerdo. Entonces, sí, Cristi, para mí esa primera
pues me pusieron ustedes una tarea muy difícil porque me dijeron que 3 lecciones. Y yo decía, Dios mío, aquí está a prueba mi capacidad de síntesis. Exacto, total, total. Muy difícil, pero pues casi que como ya fuimos capaces de llegar a las 3, yo les diría, si me piden que me quede con una, es esa. Es entender que tanto el tema de reputación como el de liderazgo se trabajan desde la esencia, es decir, desde adentro, para que esto tenga sentido, para que no sea una pirámide. Y una pregunta ahí, cuando tú hablas de trabajarlo desde la esencia, hablamos de la esencia del individuo, de la esencia de la corporación o de la institución, de ambas. ¿Cuál esencia, digamos, y cómo combinar lo personal con lo colectivo? Ahí me pones como en varias líneas, pero voy a tratar de como de aterrizarlo rápidamente. Mi respuesta sería de todas, ¿cierto? Pero como eso parece muy ambicioso, también para acercar un poquito los términos, es de todas, pero porque al final cuando la organización en su esencia determina unos valores, determina una cultura, una forma como quiere hacer las cosas, esa esencia debería poder agrupar aquello en lo que todos creemos y cómo todos nos podemos comportar. Entonces Sí. ahí es donde junto lo individual con lo colectivo. Pero además, muchas veces esas culturas organizacionales, no, digamos que todo es impermanencia, como dice el budismo, esto la vida es cambio constante. Entonces, por ejemplo, ante un cambio de líder o de presidente o de directivo de la organización, muchas veces la pregunta es qué tanto va a cambiar esto la cultura de la organización, porque es innegable que el estilo del líder permea la cultura de la organización y viceversa. Entonces, también tiene todo que ver con la esencia individual de quienes ocupan esas posiciones de liderazgo, porque a su vez moldean o redefinen cómo se comporta el resto de la organización, la esencia del resto de la organización. Entonces, para mí es un tema que es cambiante, que se va modificando en el tiempo. Ani, y podría también decir uno que también cuando no hay un buen fit entre lo personal y lo organizacional, ahí es cuando se dan esos casos que uno hay organizaciones que siempre le hablan a uno de no, el fit con la compañía es súper importante para el desempeño de la persona dentro de la empresa y cuando no hay fit y uno siente que la camisa de verdad no le sirve, eso tarde o temprano explota por algún lado. Así es, y por muchos frentes, Cris, porque pues a mí cuando me dicen háblanos de riesgos reputacionales, yo tengo una manera como de sintetizarlo fácil para empezar la conversación con las organizaciones y yo les digo, mire, riesgos reputacionales hay muchos, pero para mí el principal en una organización es el ego. Ese es el principal riesgo reputacional, porque al final eso puede reventar todo, ¿cierto? Entonces, en esa pregunta que tú hacías es, cuando no hay un fit, y uno diría, entre directivo y el resto de la organización, sí, ese es uno. Pero otro, por ejemplo, es cuando no hay fit entre directivos, entre ellos mismos. O cuando hay esas fricciones entre áreas o equipos que tampoco permiten que haya un fit, o incluso cuando sí hay fit entre directivos y organización, pero lo que tenemos en el papel no es necesariamente lo que hacemos. Entonces, aquí sí funciona la coherencia porque en el comportamiento lo hacemos de una manera, el tema es que no coincide con lo que tenemos escrito que debe ser o que queremos que sea. Entonces, hay como diversidades de esos fit que tú mencionabas, pero sí se ve muy permeado, y volviendo aquí al tema de esa dupla liderazgo-reputación, en el líder, mejor dicho, voy a entrar a la diferencia entre cargo y líder, ¿cierto? Entonces, me voy a quedar con líder porque es la parte que me interesa. El líder de una organización puede fortalecer o dañar la reputación de esa organización con su propia reputación. De acuerdo. Por eso una de las palancas fundamentales para trabajar deliberadamente un ejercicio reputacional es tener muy claro no solamente cuál es la reputación de la compañía, sino también cuál es la reputación de su líder, porque se alimentan mutuamente.
Entonces, Claro. cuando yo, por ejemplo, quiero explicar fácil a las personas en las conferencias el tema de reputación, yo les digo, mire, uno termina mimetizándose de algún modo con la organización para la cual uno trabaja. Muchas veces en el celular a ti no te graban como Cristina Arbeláez, sino como Cristi de tal empresa, porque uno termina adquiriendo el apellido. Total, Y se total. empiezan a borrar esas líneas divisorias entre la persona y el empleado o el directivo y la organización a tal punto que esa alimentación es completamente integrada. Si a ti te ven parada en una mesa, en una discoteca, con unos traguitos de más y te hacen un video, el video te hace daño a ti, pero termina haciendo daño a la organización para la cual trabajas porque tú eres Cristina de tal organización. Claro, Y eso va claro. incrementando en la medida en que tu cargo es de mayor responsabilidad al interior de la empresa. Entonces, es un ejercicio de alimentación mutua, reputación del líder, reputación de la organización, y hay ejercicios que se pueden hacer deliberados. En algunos casos, a mí los líderes me dicen, yo soy bajo perfil y me quiero mantener bajo perfil, pero mi organización es alto perfil. Esa es la decisión corporativa. Ok, entonces, ¿cómo trabajamos esa gestión de reputación? Pudiéndote conservar a ti tu decisión de bajo perfil, manteniendo el alto perfil de la organización, pero entendiendo que es que reputación no es solo visibilidad. Entonces, Claro, este líder puede seguir teniendo una muy buena reputación, solo que no se va a exponer mediáticamente o no se va a exponer públicamente y su ejercicio va a ser mucho más one-to-one con esos grupos de interés en los que él quiere tener relevancia e influencia, pero se alimentan mutuamente. claro, claro. Total. El, el, Bueno, entonces, dale, Miguel. Perdóname, Cris, un segundito. El tema del fit, es que últimamente he estado en varias conversaciones relacionadas con temas de retención del personal y, y en algún momento hablando con un empleador nos decía, pues nos decía la universidad, nos decía, mire, un reto grande que estamos teniendo ahora es cómo hacemos para que los jóvenes que llegan a la organización conecten su proyecto de vida con el proyecto de la institución, de manera tal que logremos retenerlos y mantenerlos en la organización, pues por un tiempo mediano o largo, pero no que estén yéndose tan rápido, porque obviamente pues eso genera unos desgastes grandes en las organizaciones, en los ciclos de aprendizaje y demás. Y entonces, con esto que estás diciendo, a mí se me ocurre que de pronto un mensaje importante para esos muchachos que van a empezar apenas su vida organizacional, su vida profesional, perdón, es tratar de analizar en ese primer paso de dónde me voy a presentar como un candidato, tratar de analizar justamente estas características que nos acabas de mencionar. Es decir, si yo me identifico con ese estilo de liderazgo, si me identifico con la reputación de la organización, si me identifico con todos estos criterios o elementos que tú nos acabas de mencionar, que al final del día es también lo que lo amarra a uno fuertemente a una organización que uno a veces dice, puedo estar en una crisis muy tesa, pero yo no me voy de aquí porque yo tengo un propósito con esta organización que quiero mantener y quiero seguir adelante. O también en algún momento son los que lo llevan a uno a tomar decisiones de decir definitivamente ya yo necesito buscar otra opción. Miguel, yo ahí tengo una opinión que puede ser un poquito impopular, polémica, pero, pero pues eso hace parte de expresarme y de respetar que existen visiones distintas. Yo creo que parte de lo que tenemos que entender hoy en día para ese tema de retención de talento es que nosotros teníamos una relación un poquito tergiversada de empleado-organización, ¿cierto? Que era más o menos como así, porque se ha vuelto un poquito más así, ¿cierto? Entonces, al ser una relación más así, para mí parte del principio de los dos nos elegimos, ¿cierto? Yo te elijo a ti, empresa, y tú me eliges a mí, empleado. No es el chiquito que llega donde el superior, que es la gran empresa, porque es que creo que ahí también le ponemos una responsabilidad muy pesada a la organización. Y al ponerle esa responsabilidad muy pesada, elevamos también las expectativas a unos niveles que yo no sé si la misma organización pueda cumplir.
A mí me preocupa y me asusta cuando las empresas hablan de las áreas de felicidad, porque es Ajá, que yo digo, para mí, Ana Isabel, la felicidad es una responsabilidad personal, individual, y yo no se la puedo poner a la empresa. Es decir, mi felicidad no está en la empresa, porque entonces el día que yo no esté en la empresa, se acabó mi felicidad. Mi felicidad de no está en acuerdo. el otro, no está en mi pareja, no está en mi jefe. Mi felicidad, mi responsabilidad está en mí determinar cómo la quiero entender y cómo la quiero vivir. Entonces, en ese ingreso a las organizaciones y en esa conexión con el propósito, a mí me parece que hay una parte que hace la empresa y que es fundamental, que es justamente declararte ese propósito. ¿En qué cree esta organización? ¿A qué le apuesta? ¿Qué quiere transformar? ¿Por qué lucha? Es decir, ¿cuál es la propuesta de esta organización para ti? Pero para mí también va de la mano con cuál es tu propuesta para esta organización, porque no es una relación vertical ni unidireccional, es mutuo. Entonces, Claro. tú no tienes un propósito de vida claro, ok. Entonces, si resuenas con el propósito de la organización, maravilloso, pero que el día de mañana no vayas a culpar a la organización porque no cumplió con tu propósito de vida, porque para mí esto es, haciendo el símil del fit, esto es un tema de conexión mutua. Tú crees en algo, yo creo en algo, entonces me parece rico trabajar para ti. Pero viene y vuelve, conecta con el tema del liderazgo, la importancia del rol del líder y el equipo. Porque hay una frase coloquial y a mí me gusta mucho y es que las personas no renuncian a las empresas sino a sus jefes. Ujú. Yo creo que no siempre es así, no se puede generalizar, pero sí es muy cierto que en esa incapacidad nuestra como seres humanos de poder tener, desarrollar, motivar, movilizar talento permanentemente, porque es un reto muy exigente, nos podemos agotar. Y cuando nos agotamos, pues se presentan unas fracturas que llevan a otras cosas. Entonces, tener un propósito como organización es fundamental, pero para mí es una responsabilidad individual, como tú lo decías, hacer esa revisión antes y mirar si encajo para no ir a cargarle la responsabilidad a la empresa después. Es una decisión mutua. Total. Mis consultoras en la empresa, yo les decía, esto es un matrimonio. Es que nos Sí, elegimos mutuamente, decidimos confiar mutuamente, nos vamos a aportar mutuamente y esto va a durar hasta que cualquiera de los dos quiera. así es. Total, y ahí hablando de eso, Ani, mencionaste varias veces la palabra conexión y la importancia de esa conexión. Entonces voy a, siendo redundante, a conectar eso con nuestra segunda lección. Bueno, digamos que para mí la segunda lección y que tiene que ver con los dos, liderazgo y reputación, es justamente esa capacidad de conectar con las audiencias. Conectar para mí no es solamente qué te quiero decir, porque esos ejercicios corporativos muchas veces los tenemos orientados a comunicar, divulgar, informar, y es como unilateral, ¿cierto? De un lado al otro. Pero las organizaciones que entienden bien ese ejercicio de escuchar las audiencias es conocerlas muy bien para poder comprender qué te moviliza y desde ahí cómo conecto. Creo que nos equivocamos algunas veces en estos ejercicios reputacionales o de materialidad y de sostenibilidad cuando hacemos un muy buen diagnóstico de las expectativas de las audiencias, pero no tenemos la suficiente capacidad o carácter para ser claros en la nivelación de esas expectativas, porque no todo te lo puedo cumplir. O sea, hoy el mundo espera tanto de las empresas, tanto que muchas veces las ponen incluso a reemplazar el rol o del Estado o de la familia o del colegio, porque entonces la empresa es el lugar donde te educan, la empresa es el lugar donde eres feliz, la empresa es el lugar que todo. Y a mí me asusta, me preocupa mucho ese exceso de recarga en la organización. Entonces, conectar si es leerte, entenderte, estar pendiente del entorno, saber qué te preocupa, qué te moviliza, cómo conecto contigo, entender que somos distintos y desde ahí, por ejemplo, en el liderazgo, cómo se hace un liderazgo de equipo, comprendiendo que no todos somos iguales ni pensamos igual, pero también esa capacidad de conectar, vuelvo al tema de la esencia humana. El conectar no siempre es ser perfecto,
El conectar no siempre es entregarte todo impecable o ser un líder impecable. El conectar también incluye la vulnerabilidad, la Claro. transparencia, el reconocer que me equivoqué, el ofrecerte disculpas, el esta vez no puedo o no te lo puedo dar, porque muchas veces nos da temor a decir que no, nos da temor plantear límites, nos da temor asertivamente explicar que eso no se va a poder lograr, pero entonces es peor porque generas un overpromise que cuando después no lo Claro, cumples viene una decepción todavía mayor. Y Sí, desde ahí en esa conexión con las audiencias, creo que cada vez tenemos que generar un equilibrio mayor entre nuestra publicidad como organización y todo lo que ofrecemos como organización versus nuestra capacidad de cumplir y la asertividad para poder explicarte cuando no lo puedo hacer. Pero sí es tratar de leerte, tratar de entenderte, ver qué te importa a ti y pararnos sobre la base de, es que somos seres humanos. A mí casi me regañan en un diplomado donde doy clase de reputación porque me dijeron que tenía que empezar con la definición de stakeholders. Entonces, ¿qué eran los stakeholders? Yo les dije, perfecto, les voy a dar una definición y nunca se les va a olvidar. Los stakeholders son seres humanos. Entonces, como que, Ana Isabel, les dije, claro, vengan después, les voy a mostrar 7 definiciones académicas de qué son los stakeholders. Pero es eso, somos seres humanos, es que somos personas trabajando para personas, conectando con personas, respondiéndole a personas. Y desde ahí esa cantidad de interacciones, pues tiene todos los universos y todos los matices del mundo. de Entonces, acuerdo. conectar es un reto tenaz porque la conexión se logra, pero también se pierde muy fácil. claro. No es tan sostenible permanentemente en el tiempo. Ani, entonces, en aras del tiempo y que estamos un poquito cogidos del tiempo, una pregunta para ti. ¿Te puedes quedar unos minuticos más para que terminemos? Yo feliz. Bueno, entonces vamos a esa tercera lección. Contanos un poquito sobre la tercera lección, hacemos la recapitulación y ya por aquí nos están llegando unas preguntitas, entonces para que terminemos con esa parte de las preguntas. Adelante. Entonces, esta tiene que ver mucho incluso con lo que decíamos ahorita de Zelensky y lo que pasa también en el entorno colombiano. Para mí la tercera es, no concibo un buen líder que no tenga una buena reputación. ¿Por qué no? Por lo mismo que decíamos ahora, porque reputación no es visibilidad, reputación es que tus audiencias confíen en ti. Entonces, como para mí ese ejercicio de liderazgo y reputación, al final comparten ese principio de generación de confianza. Si ustedes se ponen a pensar quién es un líder para ustedes, inmediatamente ese líder, que vuelva, no es un cargo, es un líder, ese líder tiene que generar en ustedes esa sensación de confianza. Porque Claro. es que un líder, cuando genera esa conexión y esa confianza, es capaz de movilizar, ¿cierto? Es capaz de acercar, de trazar el camino, de caminar con la gente, de orientar, de movilizarse conjuntamente. Entonces, si la reputación es, yo quiero tener buenas relaciones con mis grupos de interés para que mis grupos de interés confíen en mí, en el liderazgo también yo necesito que la gente confíe en mí y cuando digo necesito es no me voy a poner de esa tarea, sino en lo que soy, en lo que he construido, en lo que he hecho a través de mi vida, en cómo tomo las decisiones, en cómo digo las cosas, yo voy gestionando mi reputación y eso hace que las personas que me rodean confíen o no confíen en mí. Eso es una tarea 7 por 24, nunca termina. Entonces, para mí, un líder digamos, hasta ahora, voy a decirlo de una manera contraria, hasta ahora no conozco un líder con mala reputación, un buen líder con mala reputación. Para mí es una característica per se. Fundamental. Ahora, déjame hacerte una pregunta ahí, pensando también en algo que estábamos hablando ahorita de lo del conflicto Rusia-Ucrania. Ese tema de la reputación, ¿tú crees que tiene cambios? Mejor dicho, que las reputaciones
se perciben de manera diferente dependiendo de la cultura en la que uno esté, hablando, digamos, de culturas geográficas de distintos países, que de pronto los valores rusos puedan ser distintos a los valores norteamericanos y por consiguiente, entonces la percepción de si la persona tiene buena o mala reputación cambia dependiendo del lado del océano donde uno esté parado. Sí, señor. Sí, absolutamente sí, porque ahí sí volviendo pues como a la definición Coquito de que reputación son las percepciones que tienen frente a ti o frente a tu organización o lo que sea, esas percepciones siempre tienen una cantidad de elementos que las determinan. Entonces, la cultura es uno de esos elementos que moldea percepciones, porque lo que en una cultura, pues por no llamarlo en un país, lo que en una cultura puede ser un valor, en otra cultura puede ser un antivalor. Por De ejemplo, acuerdo, podemos tener un país orientado hacia el tema de hacer riqueza o acumular riqueza, y podemos tener un país donde te dicen lo más importante de ti no es la riqueza, sino lo que seas capaz de dejar como legado. Entonces, si tú eres una persona que se ha dedicado a ser millonario, pero no has hecho nada más, en un país X tú puedes ser considerado un crack y en el otro país X simplemente eres una persona llena de plata. Entonces, sí, hay varios elementos que moldean las percepciones de las personas y uno de esos muy potente es la cultura. Pero además, esos elementos no son quietos en el tiempo. Esos elementos van Total. cambiando. Entonces, por eso tú cambias, tu reputación cambia, la gente cambia y todo va como en un continuo, no voy a decir que evolucionar, a veces involuciona, pero sí, sí cambia constantemente. Incluso personas que han tenido mala reputación pueden hacer un ejercicio para recuperarlas, pues recuperar su buena reputación. Habrá otros que no, habrá otros que la han tenido buena y pueden perderla en un momento determinado, pero para responderte justamente, Miguel, con esa pregunta, algo que puede hacer que tu reputación cambie eh, universalmente puede ser, por ejemplo, una crisis de ética, porque sí, ahí sí hay unos valores mundiales un poquito más alineados. Pero, por ejemplo, en algunas culturas que tú tengas dos mujeres puede ser muy malo y en otras puede ser muy bueno. de Entonces, acuerdo, no, hay matices. de acuerdo. Total. Bueno, entonces les propongo que hagamos el resumencito, la recapitulación de lo que conversamos hoy y con eso nos vamos a las preguntas, ¿les parece? Ojalá que Súper. no sea muy Bueno, corchado. entonces sobre nuestra conversación de hoy de liderazgo y reputación, las tres lecciones que nos compartía Ani son la primera, que el liderazgo y la reputación se trabajan desde adentro y desde la esencia. Y me encantó que hablábamos dos cosas súper claves en eso que significa y es clave la coherencia y el autoconocimiento para uno de verdad poder gestionar eso desde adentro. La segunda es la capacidad de conectar con las audiencias como uno de esos temas clave para poder ejercer tanto el liderazgo como la reputación. Y ahí hablábamos de la importancia de que esa capacidad de conectar era clave, que las comunicaciones fueran de doble vía y que generáramos esos ejercicios de entendimiento del otro y de entender que todos somos diferentes y que somos seres humanos y que ejercer y poder lograr la conexión desde allí. Y el tercero, pues que es difícil encontrar líderes o como lo decía Ani ahorita, es que hasta ahora no ha encontrado un líder que no, un buen líder que no tenga buena reputación y todo basado en como esos dos temas en común o ese tema en común que tiene el liderazgo y la buena reputación que tienen que ver con la confianza. Y es como la reputación es que tus audiencias confíen en ti y el liderazgo es generar esa confianza para de verdad poder movilizar a la gente que lideras. No sé si me faltó algo, Ani. ¿Algún Tremendo. punto? Capacidad de síntesis toda, Cristi. Solo quisiera agregar algo más que de pronto no lo he mencionado así de claro y es igual de importante y estaba en el segundo punto y es el que sea genuino. Es decir, conectar con las audiencias, pero de manera genuina, porque no es que tú digas, ay, yo como líder me tengo que proponer a conectar con las audiencias. No, eso es algo genuino, eso nace, se pule, claro que sí, pero está en tu esencia.
Claro. Es un ejercicio Bueno, genuino. y quiero poner una ñapa de una frase que dijiste al principio de tu papá que me encantó, y aquí en este programa nos encantan las frases célebres, y vamos a uno de los libros que tenemos pendientes, el de las frases célebres, y es la frase de tu papá de: no me diga que no se puede, dígame que no se pudo. Me encantó. Y te voy a sumar como ñapa. Y habla de un tema mucho de resiliencia que hemos hablado mucho en este programa con De otros acuerdo. invitados. Absoluto. Mira, mi papá era un hombre de frases y incluso en su 10º aniversario de fallecido, lo que hice fue una recopilación de las frases de él y a todo el mundo le decía: pásame las frases que se acuerda. Y una que tiene mucho que ver con reputación y me lo repetía también constantemente, me decía: no se te olvide que solo le tiran piedra al árbol que da frutos. Y eso tiene todo que ver con el liderazgo y con el carácter, porque si algo le está pasando mucho a nuestros líderes aquí, es el temor a exponerse, ¿cierto? Por muchas razones y muchas de ellas justificadas. Pero también entender los que decidimos dar una opinión, los que decidimos estar al frente, los que decidimos tener conversaciones públicas, los que decidimos incursionar en temas polémicos, pues que solo le tiran piedra al árbol que da frutos. De acuerdo. Súper Muy bien. chévere. Muy, Bueno, muy por chévere. aquí Andrés Bedoya nos ha dejado un comentario y una pregunta. Dice, el comentario que dejó fue: muchas gracias por la entrevista. Creo firmemente que es tan importante el número claro como el desarrollo de las skills blandas. Y la pregunta que nos hace dice, ¿cuáles son las 3 habilidades o características más importantes para el líder moderno, más allá del ejemplo o la coherencia, que son elementos de la teoría tradicional? Es una respuesta que todavía estoy construyendo y lo digo con total humildad y total apertura, porque también estoy tratando de entender cuál es el líder o el tipo de liderazgo que la gente quiere hoy. Estoy en esa exploración y no he encontrado todavía una única respuesta. Entonces, digamos que sí está claro, para mí una característica es el que sea un líder que claramente tenga un tema humano supremamente desarrollado, ¿cierto? Un líder que desde su autoconocimiento esté tan desarrollado que desde ahí perfectamente pueda ser incluso un ejemplo para los demás. No es el líder que tiene todas sus capacidades, digamos, académicas, técnicas y de conocimiento, sino que tiene esa integralidad en su desarrollo. Por otro lado, otra de las características que también vamos viendo como hasta el momento, ese ser capaz de poder traer todo lo que está pasando afuera, que es tan variado, a las microrealidades en las que se relaciona y desde ahí poder actuar, porque ese liderazgo implica que a mí me quepa el mundo en la cabeza, aunque yo esté actuando en este micromundo, ¿cierto? Es esa capacidad de conectar lo grande con lo pequeño y desde ahí también tener pues como esa visión de futuro. Otro de los aspectos es, en muchos de ellos, la prudencia, que creo que también va de la mano con ese discernimiento, Miguel, del que hablábamos ahora. Ajá. Porque en algunos casos sí se desea un líder, digamos, arriesgado, con carácter, como más parado en la raya, por así decirlo. Pero en otros casos, y ahí el gusto no está unificado, la preferencia no está unificada, en los otros casos es: yo no necesito que sea tan arriesgado, ni tan valiente, ni tan de front, siempre y cuando seamos capaces nosotros como equipo de poder llegar al objetivo al que queremos. Entonces ahí es tan válido la prudencia y el bajo perfil como el carácter, la valentía y el arriesgarse. Entonces tenemos lo veíamos ahora, un Elon Musk irreverente, arriesgado, disruptor desde muchos otros puntos de vista, pero podemos citar líderes empresariales colombianos, maravillosos líderes, pero mucho más prudentes, sí, yo diría que la palabra es prudentes. Y otro de los aspectos que creo que cada vez con más urgencia es la capacidad en la toma de decisiones.
Muchas veces tenemos en esos ejercicios de liderazgo parálisis por análisis o parálisis por miedo. Pero Sí. el líder es capaz después de reconocerte que se equivocó, pero al menos tomó una decisión. Porque muchas veces los equipos en las empresas son desesperados y dicen, pero es que no avanzamos, o aquí no pasa nada, o nos pasa de todo y no hay un desarrollo. Esa capacidad de toma de decisiones, yo creo también que siempre ha estado Andrés, pero para mí es más relevante hoy en día porque el mundo está cambiando más rápido y tenemos muchas ventanas abiertas. Esto es como un multitasking. Y eso pues que no le estamos sumando metaverso. Entonces, Total. Bien. Bueno, Muy bien. ya no tenemos más preguntas por acá, entonces yo creo que podemos ir cerrando y pues agradeciéndote, Ani, la invitación, a que hayas aceptado la invitación. De verdad que, como lo dije al principio, conversar contigo es una delicia y creo De que así fue acuerdo. este espacio. Entonces, de verdad que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y compartir todo tu conocimiento. a ustedes 1.000.000 de gracias, pues a ustedes dos, y a los que nos acompañaron hoy y a los que van a ver esto después, 1.000.000 de gracias. Yo creo que finalmente estamos en este mundo para eso, y así lo decíamos al principio, es para construir red, para construir comunidad, para entender que nos necesitamos entre todos. Lo disfruté cantidades, Ah, qué delicioso, rico. Bueno, me parece que el tiempo fue muy cortico y se fue muy rápido. de Eh, acuerdo. Nada, se los agradezco mucho y simplemente una reflexión final que yo creo que nos está haciendo tanta falta en este mundo, hablando de liderazgo, de reputación, de crisis, es pedir ayuda, Mm. desarrollar nuestra capacidad para pedir ayuda. Muchas veces estamos muy aislados, bien sea por la soledad del poder, bien sea por la incapacidad de expresar, bien sea por creer que solamente nos está pasando a nosotros y a nadie más, por la vergüenza de que nos esté pasando a nosotros, por el miedo de no saber cómo actuar, pero siempre va a haber alguien ahí dispuesto a darnos la mano, pedir ayuda. Súper, Chévere, súper buena súper. esa recomendación. Esa última Excelente. reflexión está súper. Bueno, Y Miguel, ¿quién tenemos la otra semana? bueno, la próxima semana nos va a acompañar una mujer peruana que se llama Carla Chamán. Ella trabaja precisamente también en el área de comunicaciones internas del Fondo Monetario Internacional en Washington, y junto con otras dos socias peruanas que viven en otras partes del mundo, ninguna de las tres vive en Perú, tienen un emprendimiento muy bonito que se llama Ñustas. Ya ella nos contará todo el significado que eso tiene porque está muy relacionado con la cultura inca, y está orientado específicamente a apoyar y hacer mentoría y hacer desarrollo de capacidades de mujeres jóvenes que quieren desarrollarse para el mundo laboral o que quieren potenciarse, digamos, en sus carreras profesionales. Un esfuerzo, pues una iniciativa supremamente bonita que han logrado montar ellas, y esa será nuestra invitada dentro de 8 días, Wow. a la misma hora y por el mismo canal. Agendada. Exacto. Bueno, a todos muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Feliz Chao, noche, gracias. muchas gracias. Mil gracias, Ani, muy querida. Gracias.